Saint-Paul-de-Vence, 1980. Marc Chagall tiene más de 90 años y las manos ya no le responden con la firmeza de otras épocas. Hay un frasco de azul ultramar sobre una mesa de trabajo. Ese frasco lleva semanas cerrado. Dentro hay un polvo denso, casi negro, molido de lapislázuli, un pigmento formulado para no degradarse con la luz, para permanecer. Sobre la mesa hay también una tela sin terminar. En una esquina, un rectángulo apenas esbozado, del tamaño de una mano. El pincel está quieto junto al frasco. Por la ventana, entra la luz del sur de Francia. Esa luz que él persiguió durante décadas y que ahora se limita a dejar pasar. Tiene más de 9 décadas a la espalda y un mundo pintado que no cabe en ningún museo. Amantes que flotan sobre tejados, rabinos verdes, vacas que atraviesan el cielo, novios que se besan mientras la ciudad entera se inclina bajo sus pies. Ha pintado sinagogas que ya no existen, ríos que ya no corren, mercados que se hicieron ceniza. Ha pintado una patria que desapareció de los mapas mucho antes de que él cerrara los ojos. El azul es la constante de ese universo. Un azul que no es ni cielo, ni mar, ni noche. Es un azul de vitral y de recuerdo, que unifica lo que la geografía separó. En ese frasco cabe una paradoja que lo ha acompañado toda la vida. ¿Cómo fijar en un rectángulo de color la atmósfera de un lugar que solo existe en la memoria de quien lo perdió? ¿Cómo pintar el aire que respiraba esa ciudad? ¿Cómo pintar la densidad de un cielo que ya no cubre a nadie? El frasco está ahí y el pincel no se mueve. Esa inmovilidad contiene la tensión que atraviesa 60 años de trabajo. La dificultad de fijar el aire de un lugar que los mapas dejaron de registrar no se resuelve con una respuesta. Se vive con ella, se pinta con ella. Marc Chagall nace en 1887 en Vitebsk, una ciudad dentro de la zona de asentamiento del Imperio Ruso. El territorio donde el gobierno zarista confinaba a la población judía. Una franja inmensa que iba del Báltico al Mar Negro y donde la vida transcurría en yiddish. Allí, los shtetl, esos pequeños pueblos con su plaza de mercado y su sinagoga de madera y sus tenderetes y sus rabinos itinerantes, eran el centro de un mundo tejido por la tradición, la pobreza y una intimidad comunitaria que el siglo XX se encargaría de aniquilar. Vitebsk era más grande que un shtetl, pero compartía su gramática interna. Calles sin asfaltar, gallinas en los patios, ancianos que discutían el Talmud mientras el barro subía por los tobillos. Y sin embargo, las calles inclinadas de esa ciudad, las cercas torcidas, las cabras sobre los tejados, los tenderetes del mercado, los faroles que apenas iluminan, reaparecerán una y otra vez en sus lienzos, con una precisión casi de topógrafo. Esas imágenes regresan durante 6 décadas, pintadas desde San Petersburgo, desde París, desde Nueva York, desde el sur de Francia. La distancia no importa. ¿Que la ciudad real ya no exista? Tampoco. Chagall no documenta el shtetl, lo construye como una maqueta interior. Lo convierte en una coordenada transportable que ni la persecución ni el tiempo consiguen demoler. En sus cuadros, Vitebsk se inclina levemente, como un barco que nunca termina de zozobrar, suspendido bajo un cielo que ya entonces era azul. Un azul plano, casi mineral, que no cambia de tonalidad, aunque el paisaje debajo cambie. Bela Rosenfeld entra en la vida de Chagall en 1909. Y escribe, estudia, actúa. Viene de una familia de joyeros. Tiene educación. Tiene opinión. No es una presencia pasiva en la sombra del pintor. Es interlocutora, lectora de sus cuadros, contrato. En la iconografía de Chagall, Bela flota, gira, besa, carga ramos. Es abrazada en el aire sobre los tejados de Vitebsk o sobre la Torre Eiffel. Durante casi 3 décadas, la pareja aparece suspendida en un vuelo compartido que no tiene nada que ver con la ingravidez romántica. Vuelan
porque comparten una forma de estar juntos que no necesita apoyarse del todo en el suelo. El amor en esos cuadros no eleva en sentido metafórico, sostiene de verdad. Bella muere en 1944, en un hospital de Nueva York, de una infección que se complica. Chagall tiene 57 años. Pasa 9 meses sin tocar un pincel. Y cuando vuelve a pintar, los cuerpos han caído. Las figuras pesan de otro modo. El azul de los fondos se ha vuelto más denso, más nocturno, como si alguien le hubiera añadido peso al pigmento. En las memorias que Chagall escribe en 1922, aparece una imagen de infancia. Su abuelo, un hombre mayor, sube al tejado de la casa familiar. Se sienta allá arriba y mastica lentamente una zanahoria. Desde esa altura se ve el río Dvina y el perfil recortado de la ciudad. El abuelo no enseña nada. No hay moraleja ni parábola. El gesto es mínimo, casi cómico, y sin embargo se convierte en la matriz de incontables cuadros. Violinistas, enamorados, animales y hombres de oración se encaraman sobre las cumbreras de Vitebsk una y otra vez. El techo funciona como una frontera fina entre la casa y el cielo, entre la pertenencia y el destierro. Quien habita el techo está en una adentro-afuera permanente. Observa el hogar desde una altura mínima, pero definitiva, y sabe que tendrá que marcharse. Ese umbral nunca fue seguro. En los shtetl, los tejados eran de madera. Se inclinaban, se llenaban de nieve en invierno y de gatos en verano. Subirse era un acto sin heroísmo, un desplazamiento breve hacia una intimidad distinta. Chagall toma esa imagen y la repite hasta convertirla en una firma espacial. Las figuras no suben al tejado para escapar, suben para quedarse un rato en el borde, suspendidas entre lo que fueron y lo que serán. Arriba el cielo no es un vacío, es una extensión azul que pesa y que acoge al mismo tiempo. El azul rodea esas figuras, las envuelve, pero no las reclama todavía. En 1914 Chagall viaja a Vitebsk y el plan es breve: visitar a la familia, presentarles a Bella, arreglar papeles y volver a París en unas semanas. Lleva 3 años fuera. En su estudio del barrio de Montparnasse ha empezado a pintar los cuadros que lo convertirán en un nombre de la vanguardia. La visita a Vitebsk es un paréntesis afectivo, una concesión a la nostalgia que se cierra pronto. Pero en agosto estalla la Primera Guerra Mundial. Las fronteras se cierran. Chagall queda atrapado en Rusia sin posibilidad de regresar a Francia. El paréntesis se convierte en un confinamiento de 8 años. Durante ese tiempo se casa con Bella, en 1915, y el matrimonio no tiene nada de suspensión etérea. Es una ceremonia judía con testigos, con invitados, con platos de comida. Nace su hija Aida en 1916, y Chagall descubre la paternidad en medio de una guerra que está desmoronando el mundo que conoce. La vida se vuelve doméstica por primera vez. Pañales, noches sin dormir, la rutina de una casa que hay que calentar con leña. En sus cuadros de esos años, Vitebsk ya no es solo el decorado de la infancia, es el lugar donde su hija aprende a gatear. La guerra también lo enfrenta a la posibilidad de no volver a París. Los lienzos que dejó en Montparnasse quedan inaccesibles. Los colegas que conocía siguen moviéndose sin él. Chagall está fuera del circuito, fuera de las discusiones de la vanguardia, fuera de todo, salvo de Vitebsk. Y es precisamente ese encierro el que consolida su gramática pictórica. Sin la presión de la escena parisina, sin cubismo, sin futurismo, sin debates de café, pinta lo que tiene adelante: los tejados, las cercas, los ancianos, los músicos callejeros. Lo que empezó como una visita de cortesía se convierte en la inmersión más larga en el paisaje que luego aparecerá en todos sus cuadros. Aida crece con la revolución de fondo. En 1918, cuando Chagall acepta el cargo de comisario de Bellas Artes, ella tiene 2 años. Las discusiones sobre el suprematismo, las tensiones con Malevich, la renuncia de 1920. Todo eso sucede mientras su hija aprende a leer. Aida no es una nota al pie en la biografía de Chagall. Se convertirá en la principal gestora de su obra.
la persona que organizará catálogos, autentificará pinturas, negociará con museos. Pero eso será décadas después. Por ahora es una niña que juega en el suelo del estudio de su padre, en una ciudad que todavía no ha ardido, bajo un cielo que todavía es el de la infancia y no el del recuerdo. El arraigo imprevisto termina en 1922. Chagall logra salir de Rusia con Bela y Aida. Primero Moscú, luego Berlín y finalmente París. Cuando llega a Francia, su estudio de Montparnasse ha sido saqueado. Los cuadros que dejó allí han desaparecido. Pero él viaja con algo que no tenía cuando se fue. Un inventario de Vitebsk que ya no depende de la memoria. 8 años de convivencia diaria con las calles inclinadas, con el río, con los tejados. Todo está registrado en una serie de gouaches y óleos que caben en una maleta. A partir de ahora, cada vez que pinte Vitebsk desde lejos, no estará recordando, estará usando. El azul de esos cuadros, el que luego se volverá portátil y cruzará océanos, se vuelve más intenso durante esos años. Como si el encierro lo hubiera saturado. Como si haber vivido tanto tiempo bajo el mismo cielo le hubiera enseñado de una vez por todas el tono exacto que necesitaba. Uno que ya no cambiaría nunca. 1917. El zar ha caído. Chagall acepta ser comisario de Bellas Artes en la región de Vitebsk. Funda una escuela de arte popular abierta a cualquiera, sin exámenes de ingreso, sin cuotas. Convoca a profesores de la vanguardia rusa, entre ellos Kazimir Malevich y El Lissitzky. El proyecto es más que un gesto administrativo. Chagall intuye que el arte puede ser un tejido comunitario, un espacio de reparación para quienes, como él, fueron excluidos del sistema académico zarista por ser judíos. La escuela no cobra matrícula, los talleres funcionan y los estudiantes llegan. Pero Malevich trae otra cosa. Trae el suprematismo, el cuadrado negro, la geometría pura, la negación del objeto reconocible. Y eso prende con fuerza entre los alumnos más jóvenes. Chagall pinta vacas volando y novios abrazados sobre la luna y gallos azules. Lo suyo es color, es memoria, es narrativa. Malevich declara que el arte debe emanciparse del mundo visible. La abstracción se convierte en dogma. La vaca no tiene sentido en el programa. En 1920 Chagall renuncia y lo hace sin estrépito. Se va para Moscú. El arte no volverá a ser para él un proyecto colectivo. A partir de ese momento pintará solo. La paleta, el recuerdo, el azul. El nombre de Marc Chagall no fue el que recibió al nacer. Fue registrado como Moishe Segal en yiddish o Movsha Yastelevich Shagalov en los documentos rusos. El apellido Segal es un acrónimo hebreo, Segan Leví, asistente de los levitas. Una inscripción litúrgica convertida en identidad civil. En 1910, al trasladarse a París, transformó su nombre para que sonara más francés. Marc Chagall. El gesto de rebautizarse no es solo adaptación. Es el primer indicio de algo que hará toda su vida. Llevarse consigo mismo y traducirse. Ese movimiento de traducción constante se acelera cuando la guerra lo convierte en un perseguido. Francia, Berlín, otra vez Francia, luego Estados Unidos en 1941. La ocupación nazi alcanza a Chagall en París. Se refugia en Marsella. La periodista Varian Fry, que organizaba la huida de artistas e intelectuales judíos, lo incluye en la lista de rescate. La operación tiene logística de clandestinidad. Marsella, la frontera española y luego Portugal. En Lisboa, Chagall y Bela suben al SS Mousinho, un barco de refugiados. La travesía dura 11 días. Llegan a Nueva York el 21 de junio de 1941. Y ese mismo día, Alemania invade la Unión Soviética. Vitebsk, la ciudad que Chagall ha pintado durante 3 décadas, cae bajo ocupación nazi. Sus sinagogas de madera y sus calles inclinadas y sus mercados, todo arderá. Chagall pisa suelo americano con 53 años y un nombre consolidado, pero el peso del desarraigo no se aligera con el reconocimiento. Lleva más de 2 décadas fuera de Rusia y ahora está fuera de Francia, está fuera de todo.
Nueva York lo recibe con una colonia de artistas exiliados. Leger, Mondrian, Breton, Ernst. Hablan francés, hablan ruso, hablan la lengua de los que no están en casa. Chagall nunca aprenderá inglés. No lo necesita, porque su mundo está en otra parte. Y sin embargo, nunca soltó Vitebsk. En los cuadros que pinta en Nueva York entre 1942 y 1945, aparece todo el repertorio que viajó con él. Sinagoga de madera, candelabro, gallo, madre, río. No pinta lo que añora, lo transporta. La tela se convierte en el único continente político donde Vitebsk cabe entero. Y el azul, que unifica todos esos cuadros, funciona como un cielo jurisdiccional. Una misma atmósfera para todas las patrias perdidas, concentrada en un frasco de pigmento. La prohibición judía de la imagen tallada se mantuvo durante siglos sobre la representación figurativa. El segundo mandamiento es inequívoco. No harás imagen, no te inclinarás ante ella. Chagall crece en un entorno jasídico donde la palabra es sagrada y la imagen, como mínimo, es sospechosa. Su padre, un obrero en un depósito de arenques, considera la pintura una pérdida de tiempo. Su madre, en cambio, logra sobornar a un profesor para que Marc entre en la escuela de arte. Hay una tensión que atraviesa toda su obra y que Chagall nunca resuelve del todo. Pinta sinagogas, rabinos, rollos de la Torá. Pinta crucifijos una y otra vez, especialmente después de la guerra, como si en la figura del judío crucificado pudiera decir algo que la abstracción no alcanza. No está desobedeciendo el mandamiento a la ligera, está negociando con él en cada cuadro. Está llevando la imagen al límite de lo tolerable y luego cargándola de luz. Cuando empieza a trabajar en vitrales, a partir de los 60 años, esa negociación adquiere otra escala. La luz que atraviesa los paneles de colores no simboliza lo divino, lo manifiesta como una materia visible. El vitral es imagen y es transparencia. No se inclina uno ante él, se queda uno dentro de su resplandor. Y hay algo profundamente transgresor en ese gesto, una devoción sin ídolos, un mandamiento que se cumple saturándolo de azul. El color arde, y con eso basta. La muerte de Vela en 1944 parte la vida de Chagall en dos mitades que no encajan del todo. Pasa 9 meses sin pintar. El estudio de Nueva York se convierte en un espacio inhabitable, lleno de telas que miran hacia la pared. Cuando retoma los pinceles, las figuras han perdido la ingravidez de los años anteriores. Pesan de otro modo. El azul de los fondos se ha vuelto más nocturno. Un azul que no envuelve, sino que sepulta. En 1945 conoce a Virginia Haggard. Ella tiene 23 años menos. Es hija de un diplomático inglés. No habla ruso ni yiddish. No pertenece al mundo que Chagall ha construido como archivo portátil. Y sin embargo, durante 7 años comparten casa. Viajan a High Falls. Tienen un hijo. La relación no está hecha de ingravidez. Es terrestre. Los cuadros de esa época muestran figuras que flotan sin entusiasmo, casi por inercia, como si la gravedad hubiera cambiado sus leyes. En 1952, la relación termina. Poco después, Chagall conoce a Valentina Brodsky, una mujer nacida en Ucrania que sí habla su lengua, que entiende el repertorio. Se casan y será su compañera hasta el final. Valentina organiza la casa, gestiona los contratos, lo protege. Las pinturas recuperan el vuelo, pero es un vuelo distinto, más sereno, más domesticado. Las figuras ya no ascienden hacia el centro del cuadro, se deslizan a media altura. El amor sostiene a ras del suelo. El azul, que antes era ingrávido y mineral, se vuelve pálido, casi un celeste deslavado, como si a Chagall le bastara ya con sugerir el cielo sin tener que habitarlo entero. A partir de los 60 años, la obra de Chagall se vuelve hacia el vitral, y el primer gran encargo llega en 1960. Las 12 vidrieras de la sinagoga del Hospital Hadassah en Jerusalén. Representan las tribus de Israel, cada una con su color dominante. Chagall trabaja con un artesano vidriero, Charles Mark, que traduce sus gouaches a paneles de cristal, coloreado con óxidos metálicos. El lapislázuli se funde con cobalto, con cobre, con manganeso.
El azul adquiere una fisicidad nueva. Ya no se pinta, se fabrica. El vitral es la culminación lógica de alguien que siempre pintó sin sombra. En sus cuadros la luz no tiene fuente. Está en todas partes, envolviendo las figuras. En el vitral, esa intuición se vuelve literal. El color no se aplica sobre una superficie, se atraviesa. La luz del exterior, el sol de Jerusalén y la nube de Metz y el gris del lago de Zúrich, se convierte en la materia del cuadro. Ya no ilumina el pintor, ilumina el mundo que entra por el vidrio. A partir de entonces los vitrales se suceden. Las Naciones Unidas en Nueva York, la Catedral de Metz, la Iglesia de San Esteban en Maguncia, la Fraumünster de Zúrich. Lugares que no son suyos, tradiciones que no son la suya. Y sin embargo, Chagall los habita con la misma naturalidad con la que pintó los tejados de Vitebsk. El azul ya no está dentro de la tela, está encima del espectador, rodeándolo, tiñendo el suelo de la capilla. Hoy Vitebsk ya no existe como fue. Las sinagogas de madera fueron incendiadas durante la ocupación nazi. La población judía, que en 1910 constituía más de la mitad de la ciudad, fue asesinada en las fosas del verano de 1941. El shtetl que Chagall pintó durante 60 años desapareció del mapa físico. Quedan los cuadros. Sus lienzos funcionan como testimonios involuntarios de una topografía extinguida. No se proponían documentar, se proponían dar forma a un mundo interior. Pero la aniquilación de aquello que representaban los ha convertido además en prueba. Los historiadores consultan las pinturas de Chagall para reconstruir el aspecto de las sinagogas de madera, la disposición de los mercados, el color de los ropajes. La belleza se ha transformado sin buscarlo en archivo. Esta condición produce una incomodidad que no se disipa. Los cuadros sobrevivieron porque eran objetos de arte, firmados por un nombre europeo, protegidos por coleccionistas y museos. Las personas que habitaban esas calles no tuvieron la misma suerte. Y sin embargo, los cuadros no piden disculpas por ser bellos. No rebajan su color para parecer más respetuosos. Siguen ahí, saturados de azul, con sus vacas volando y sus novios flotando sin dar explicaciones. Y esa obstinación, la de un pintor que pasó por la vida transportando un mundo desaparecido, no pide permiso para ser bella, ni se disculpa por haber sobrevivido. Marc Chagall muere el 28 de marzo de 1985 en Saint-Paul-de-Vence. Tiene 97 años. Lo entierran en el pequeño cementerio del pueblo, bajo una lápida sencilla de piedra gris. La misma tierra donde pasó las últimas décadas, lejos de Vitebsk, lejos de Nueva York, lejos de todos los lugares de los que tuvo que irse. Su última gran obra pública la había terminado unos años antes. Los vitrales de la iglesia de San Esteban en Maguncia, una ciudad arrasada por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Eligió el azul, como tono dominante, el mismo azul del frasco de San Paul, el mismo que sostiene los cielos de sus cuadros desde 1910. Un azul que atravesó el siglo sin cambiar de fórmula. Después de su muerte el estudio queda en silencio, y Valentina lo sobrevive unos años. Los asistentes catalogan guaches y pinceles y pigmentos. El frasco de ultramar sigue sobre la mesa. No lo guardan en una vitrina, ni lo convierten en objeto de museo. Sigue donde estaba, listo como si alguien fuera a volver a usarlo en cualquier momento. Y lo que queda es una obra que flota. En museos, en vitrales de capillas, en el techo de la Ópera de París, en colecciones privadas que nadie visita. Queda también un gesto repetido durante 6 décadas, la decisión obstinada de pintar un mundo que los mapas habían borrado. Sin documento, sin prueba, sin estrépito. Solo el color, aplicado con paciencia sobre la tela. En los cuadros de Chagall, el shtetl no arde. Las sinagogas no se derrumban y los novios no caen. Esa obstinación parecería una forma de negar el horror si no fuera porque el horror está en todas partes. Fuera del cuadro, rodeándolo. Lo que Chagall pintó no es un refugio, es una coordenada distinta. Un lugar donde la gravedad funciona con otras leyes. El frasco sigue sobre la mesa. El polvo de lapislázuli, molido hace décadas, no se ha degradado. Conserva la misma intensidad
que cuando Chagall lo usaba para pintar el manto de la Virgen de un vitral o el cielo de una pareja de enamorados sobre la Torre Eiffel. El pigmento no distingue entre esos motivos. Es azul y pesa y se mezcla con aceite y se aplica sobre una superficie. Y lo demás lo hicieron sus manos, que ahora ya no están. Sobre el bastidor, una tela sin terminar. En la esquina superior derecha, un rectángulo azul del tamaño de una mano. No es una firma, no es un símbolo, es una última pincelada de un hombre que pasó la vida pintando el aire de un lugar que los mapas dejaron de registrar. Y ese rectángulo no cierra nada, simplemente se queda ahí, suspendido, sin terminar de caer. Gracias.